Buenos días, mi nombre es Anabel de Gouveia y yo les voy a hablar sobre las pruebas de SECHEF. Es una prueba que se aplica para hacer comparaciones múltiples de las medias de los grupos. La prueba de SECHEF utiliza la tabla F y no las tablas de rango estudiantizado según la distribución T de estudiantes de las otras pruebas. Es más rigurosa y por lo tanto la probabilidad del error tipo 1 es menor. Se realiza comparando todos los posibles pares de medias, pero usando como error típico el valor de la varianza residual o intragrupos, obtenida en el análisis de la varianza. Los pasos para la realización de la prueba de SECHEF. Paso número 1. Verificar que la hipótesis nula sea rechazada mediante el análisis de varianza. Paso número 2. Determinar el valor crítico de SECHEF. Paso número 3. Encontrar las diferencias mínimas de SECHEF de cada combinación de medias de tratamiento F sub S. Paso número 4. Se establece la regla de decisiones y se compara el F sub S de cada combinación de medias con el valor crítico de SECHEF. Se establece la hipótesis. Si las diferencias mínimas de SECHEF son mayores que el valor crítico de la prueba de SECHEF, existe una diferencia significativa. De contrario, si la diferencia mínima de SECHEF son menores o iguales al valor crítico de las pruebas de SECHEF, no existe diferencia significativa. El contraste de las pruebas. Lo primero que nos debemos de preguntar, ¿cuál método de comparación por pares debe usarse o es el más recomendable? La prueba de Student-Newman-Keuls es más conservadora que la prueba del rango múltiple de Duncan, por cuanto aquel índice de error de tipo 1 es menor. La potencia de la prueba de Student-Newman-Keuls casi siempre es menor que la prueba de Duncan. El caso de estudio. En un estudio sobre la tasa de producción de gas en el campo Josephine, se observó el comportamiento de producción de 4 pozos de gas durante 5 días consecutivos. Durante la realización del estudio se obtuvo el siguiente histórico de producción de gas. El problema sería determinar si hay diferencia significativa en la tasa de producción de gas en el campo Josephine mediante las pruebas de comparación múltiples de Student-Newman-Keuls, pruebas de Duncan y pruebas de SECHEF. La variable sería la tasa de producción, número de observaciones 5, unidad experimental, en este caso serían los pozos, nivel 4 y el nivel de significancia sería de 0.05. Formulamos la hipótesis. La hipótesis es nula si las medias de todas las tasas de producción por los 4 pozos son iguales. La hipótesis alternativa, al menos una de las medias de todas las tasas de producción por los 4 pozos es diferente. El paso número 2 sería realizar el análisis de varianza ANOVA. Continuando con el análisis de varianza, se procede a calcular la media de los tratamientos, que es la sumatoria de los X sub I entre N, que es el número de tratamiento. También calculamos el promedio de la media de las medias, que fue de 36.29. Ahora procedemos a calcular la suma del error de los cuadrados totales con la siguiente ecuación. SST es igual a la sumatoria de los X sub I menos los X sub G al cuadrado, teniendo un valor de 60.67. Ahora procedemos a calcular la suma de los cuadrados del error. Con la siguiente fórmula, SST es igual a la sumatoria de los X sub I menos los X sub I al cuadrado, obteniendo un valor de 31.03. Se calculan los grados de libertad y con ellos el F crítico de Fisher. Grados de libertad para el numerador o grados de libertad del tratamiento sería GL es igual a T menos 1, obteniendo un valor de 3. Grados de libertad para el denominador o grados de libertad del error sería GLE es igual a T de N menos 1, obteniendo un valor de 16. Esto se realiza para poder obtener F crítica. En este caso, el valor de GL fue de 3, que representa las columnas, y el de GLE, que representa las filas, fue de 16, dando un valor de F crítico de 3.24. Luego de calculado el F crítico, se procede a calcular el FC. Se calcula la suma de los cuadrados de los tratamientos, cuadrado medio de los tratamientos, cuadrado medio del error y el factor
F calculado o FC. Obteniendo un valor de 5.10. Procedemos a construir la tabla ANOVA donde se observan los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, el F calculado y el F crítico. Planteamos la hipótesis. Si F sub C es mayor a F sub F, se rechaza la hipótesis nula, es decir, hay diferencia entre las medias. Si el F sub C es menor o igual al F sub F, se acepta la hipótesis nula, es decir, no hay diferencia entre las medias de los tratamientos. En este caso, como el F calculado es mayor que el F crítico, se rechaza la hipótesis, es decir, hay una diferencia significativa entre el promedio de las tasas de producción de gas en cada uno de los pozos a un nivel de significancia de 0.05%. Por lo tanto, se procede a realizar las pruebas de diferencia significativa para determinar cuál o cuáles de los pozos poseen la diferencia significativa en el promedio diario de la producción de gas. La prueba de Student y Keus. Paso número 1. Se ordenan los valores de las medias de forma ascendente. Paso número 2. Elaborar el cuadro de rangos múltiples y se identificaron la diferencia absoluta entre las medias de los tratamientos y se identifican los grupos de medias contando de izquierda a derecha. Paso número 3. Determinamos el comparador de Newman-Keus. Con los números de media y los grados de libertad de error, que fueron 0.16, se determinan los valores de Q en la tabla de rangos estudentizados al nivel de significancia seleccionado. Se calcula el error estándar mediante la siguiente fórmula. SY sub I es igual a la raíz cuadrada del cuadrado medio del error sobre N, obteniendo un valor de 0.62. Se calculan los comparadores de Newman-Keus para cada grupo de medias. NK4, obteniendo un valor de 2.51, NK3 de 2.26, NK2 de 1.86. Paso número 4. Definimos y evaluamos la regla de decisiones. Si alguna de las X sub I menos X sub J es mayor que NK, se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe diferencia significativa entre las medias a un nivel de significancia de 0.05. Si la X sub I menos la X sub J es menor o igual a N sub K, se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe diferencia significativa entre las medias a un nivel de significancia de 0.05. En este caso, se rechaza la hipótesis nula ya que existe diferencia significativa en el par de medias X sub 4 versus X sub 2, X sub 3 versus X sub 1, X sub 4 versus X sub 1 y X sub 3 versus X sub 1 a un nivel de significancia de 0.05. Es decir, que existe diferencia significativa de los promedios de la tasa de producción. Prueba de amplitud de Duncan. Se repiten los casos 1 y 2 realizados en la prueba SNK, obteniéndose los mismos valores y grupos de medias entre medias en el cuadro de rangos múltiples. Paso número 3. Determinar el comparador de Duncan. Con los números de media y los grados de libertad de error, que fueron 16, se determinaron los valores de Q en la tabla de rangos estudentizados de Duncan, al nivel de significancia alfa seleccionado. Se calcula el error estándar mediante la siguiente fórmula. SY sub I es igual a la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, obteniendo un valor de 0.62. Se calcula los comparadores de Duncan para cada grupo de medias. Para RP4 teniendo un valor de 2,00, RP3 de 1.95, RP2 de 1.86. Paso número 4. Definimos y evaluamos la regla de decisiones. Si alguna de las X sub I menos X sub J es mayor a RP,
se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe diferencia significativa entre las medias a un nivel de significancia de 0.05. Si la x sub i menos la x sub j es menor o igual a RP, se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe diferencia significativa entre las medias a un nivel de significancia de 0.05. En este caso, se rechaza la hipótesis nula, ya que existe diferencia significativa en el par de media x sub 4 versus x sub 2, x sub 3 versus x sub 2, x sub 4 versus x sub 1 y x sub 3 versus x sub 1, a un nivel de significancia de 0.05, es decir, existe diferencia significativa entre los promedios de la tasa de producción de estos pozos. Prueba de Sechef. Paso número 3. Definimos y evaluamos la regla de decisiones. Si alguna de las f sub s es mayor que la f sub prima, se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe diferencia significativa entre el rango de las medias. Si la f sub s es menor o igual a f sub prima, se acepta la hipótesis nula, es decir, no existe diferencia significativa entre las medias. En este caso, se rechaza la hipótesis nula ya que existe diferencia significativa en el par de medias x sub 4 versus x sub 2 a un nivel de significancia de 0.05, indicando la existencia significativa de diferencia entre los promedios de la tasa de producción de los pozos. Muchas gracias por su atención.